Y respondiendo Jesús le dijo, ¿ustedes piensan que estos galileos, porque han padecido tales cosas, hayan sido más pecadores que todos los galileos? El 3. No os digo antes, no, les digo antes que si no se arrepienten, todos van a perecer igualmente. Es decir, a ver, la gente decía, wow, fíjate cómo murieron estos tipos, pobre gente, mirá cómo los mataron. Y el Señor dice, ¿ustedes creen de que esta gente son personas que les pasó eso porque les pasó y que a ustedes no les puede pasar algo parecido? De repente dice, no, antes arrepiéntanse porque si no todos ustedes van a padecer igualmente. El que sigue dice, o aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre de Siloé y los mató, ¿piensan que ellos fueron más deudores que todos los hombres que habitan en Jerusalén? No, os digo antes, si no os arrepintiereis, todos pereceréis a sí mismo. ¿Está? Ahora, qué interesante. ¿Qué quiere decir esto con lo cual quiero comenzar? Se juntan con Jesús y dicen, che, ¿viste, te enteraste de cómo murieron aquellos tipos? ¿Viste cómo los dieron vuelta? Es tremendo, ¿no? De cómo han matado a aquella persona, de cómo le pasó aquel accidente y cómo le pasó aquello otro. Y hay algo interesante que acá el Señor está diciéndoles. Y está diciéndoles lo siguiente. Dejen de preguntar justamente por qué muere tanta gente y de qué manera muere, y pónganse a pensar por qué ustedes siguen vivos. Es decir, la primera verdad que yo encuentro acá es que estamos tan pendientes de lo que le pasan a otras personas o cómo mueren otras personas y que realmente nos llama mucho la atención, ¿no? Y dejamos de pensar en sí, ¿por qué todavía yo sigo vivo? Jesús está diciendo, ¿ustedes creen que esas personas fueron personas que les pasó porque les pasó? No, les pasó porque tuvo que pasarles. Es decir, ahora pónganse a pensar de que si están vivos es un tiempo para que se arrepientan mientras que están en vida. Ahora, ¿ustedes creen que aquellos que se les cayó la torre, eran 18, la torre de Siloé cayó sobre ellos, fueron personas que eran distintas a ustedes? No, eran iguales. Nada más que ustedes, hay una gran diferencia, siguen en vida y ellos ya murieron. Encuentro acá una realidad. Nos ponemos a pensar un montón de cosas de por qué le pasan tantas cosas a la gente, y no me pongo a pensar yo por qué todavía estoy vivo. Hoy podría yo no estar en este lugar porque algo me pasó, podría no haber llegado a este lugar porque alguna situación podría haber pasado, pero la realidad es que hoy estoy acá. Ahora, si estoy acá, el Señor dice que lo primero que yo tengo que entender es que debo de arrepentirme. ¿Para qué? Para que yo no perezca, para que yo realmente no muera. Una de las primeras verdades es que debo de dejar de estar tan pendiente de lo que le pasa a los demás y comenzar a preguntarme por qué todavía estoy en vida. Si estoy en vida es porque Dios me ha permitido que esté en este lugar, y si estoy en vida es porque Él tiene un propósito para mí, y ese propósito quiere Dios que se cumpla en nuestras vidas. Inmediatamente de eso, el Señor comienza a dar una parábola que es muy cortita en la Biblia, una enseñanza que justamente va tomada de la mano de estos textos que comenzamos a hablar. Estaba diciendo, es el tiempo de que nos pongamos a pensar por qué estoy vivo y de qué manera estoy viviendo. La palabra arrepentimiento significa cambio de dirección. La palabra arrepentimiento significa cambio de vida. Significa que no puedo seguir haciendo las cosas que seguía haciendo. Habla el Señor que es un tiempo de cambios para nosotros, ¿está? Y por ahí, si tenemos que titular hoy la palabra, es servicio con frutos. Cuando nos vamos a Lucas, allí en el mismo capítulo 13, pero en el verso número 6, inmediatamente hablando con las personas que estaban allí, el Señor comienza a darles un ejemplo. Y dice, dijo también esta parábola. Tenía un hombre, una persona, una higuera plantada, volvemos de vuelta. ¿Qué es lo que hacen? No, please. Entonces le contó esta parábola. Un hombre tenía una higuera plantada en su viñedo, ¿sí? Un hombre tenía una higuera plantada, poné ahí su allá, plantada en su viñedo, pero cuando fue a buscar fruto en ella no encontró nada. ¿Qué sigue? Así que dijo al viñador, al encargado,
Mira, ya hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no he encontrado nada. Cortar. ¿Para qué va a seguir ocupando el terreno? Otra versión dice, ¿para qué realmente va a seguir debilitando o va a seguir obstruyendo la tierra? Seguimos. Señor, le contesta el viñatero o el viñador, déjela todavía por un año más. Déjela por un año más para que yo pueda cavar a su alrededor y echarle abono, echarle guano. Y así, tal vez en adelante, dé fruto y si no, córtela. Volvemos ahora al verso número 6. Poneme el 6. ¿Qué me encuentro acá? El Señor en primer lugar dice que debo dejar de estar pendiente de tanto que le pasa a la gente y comenzar a ponerme a pensar en lo que me está pasando a mí y por qué yo hoy estoy en vida. ¿Te has puesto a preguntar por qué estás en vida? ¿Te has preguntado hoy por qué seguís en vida? Bueno, la primera verdad es que vos sos una persona plantada por Dios. La Biblia dice que un hombre tenía una higuera plantada en su viñedo. La higuera representaba la vida del pueblo de Israel, un pueblo muy importante para Dios. Eran personas muy importantes para el Señor. La higuera era un árbol que realmente era muy importante y muy reconocido allí en Palestina y para el pueblo hebreo. Y se toma allí como un ejemplo. He allí una persona plantó la higuera. Esta segunda verdad es que vos sos una persona plantada por Dios. Una persona pensada por vos, por Dios. Esta higuera no fue una semilla que trajo el viento y que de repente surgió, sino que fue un árbol plantado. Fue un árbol plantado por alguien en un lugar específico con un propósito específico. Es decir, que ese alguien lo que hizo fue agarrar justamente una pala, ¿no? Y cavar y plantar. Hizo un pozo, plantó la semilla, comenzó a regarla y la cuidó de tal manera, porque ¿qué esperaba de ese árbol? Esperaba que diera fruto. Esperaba de ese árbol que de vez en cuando llegara la temporada, pudiera sumarse y por lo menos cortar un higo, una breva, porque con ese fin justamente había sido plantado, para eso había sido cuidado. Es decir, te encuentro una segunda verdad. Esa higuera representa la vida, representa tu vida, representa mi vida, de que vos y yo no somos una casualidad en este mundo. En Jeremías capítulo 1, en el verso 5 dice, antes de que yo te formara, yo ya te conocí, dice Dios. Y antes que nacieras, yo había pensado o había decidido que fueras un profeta a las naciones. ¿Eso qué significa? Antes que te formaras, yo ya había pensado en vos. Y antes que naciera, yo ya tenía un propósito para tu vida. Es decir, y es algo muy interesante esto, de que nosotros estamos acá, ¿por qué? Porque somos personas pensadas por el Señor. ¿Está bien? Voy a quedar acá con la pala en la mano para que usted entienda esto, ¿no? Se hizo un pozo, se cavó, se plantó una higuera. Pero hay algo muy interesante en todo esto, que es una tercera verdad. La tercera verdad es que si yo fui plantado en esta vida, y si Dios permitió que yo naciera, es porque Dios esperaba de mí justamente algo. ¿Y qué es? Dar fruto. Es interesante de que esta higuera representaba al pueblo de Israel. Y es interesante de que el ministerio de Jesús fueron 3 años y que en esos 3 años el Señor estuvo justamente hablando, abonando, regando y dando su palabra. Y dice la palabra allí que en un momento el jefe o el dueño vino a buscar frutos. ¿Y de quién está hablando? Está hablando de Dios mismo. Que después de tanto tiempo y de 3 años de haber escuchado palabra, de 3 años de haber hecho sanidades, de 3 años de haber hecho tantas cosas, cuando se animó de manera seguida a buscar algo para cortar en esa higuera, no había nada para cortar. ¿Quién es la higuera hoy? De ahí. Yo soy la higuera. Yo soy alguien plantado. Yo soy alguien a quien Dios le dio un lugar. Es importante de que en medio de esa viña, esa higuera ocupaba un lugar importante. Una higuera se ve de lejos, ¿no es así? Es grandota.
Esa higuera se pensó, la persona que la plantó dijo, acá voy a plantar una higuera que va a dar fruto. Y cuando llegue la temporada me voy a arrimar y me voy a comer un rico higo. Me encantan los higos, ¿no? Y qué feo es cuando llega una temporada y solamente encontrás hojas y un montón de cosas y decís, pero che, ¿no hay un higo acá? Bueno, voy a esperar el año que viene. Y llega de vuelta la temporada y se comienzan a abrir de vuelta las hojas y dicen, che, pero ningún, para que porque saques transporte y te pican hasta los ojos, ¿no? Y no encontramos un higo. Y decís, bueno, voy a esperar un año más y vamos a ver el año que viene, porque la verdad es que la higuerita esta, ¿no? Ha salido media débil. Y de repente llega el año que viene y vuelvo a buscar y no encuentro nada. ¿Sabe qué ha pasado? Ha pasado algo muy interesante, que el viñatero no puede obligarle a la higuera que dé frutos. Lo que hace el viñatero es laburar para ella y prepararla y hacer todo lo que pueda para ella, para que ella pueda dar fruto. Estoy diciendo que en este tiempo y a lo largo de estos años, Dios viene dándote mucha palabra. Dios viene trabajando en tu vida. Dios viene dándote palabra fresca. Dios ha venido esperándote. Dios ha venido esperando años y años a tu vida y en tu vida. Él te dio un lugar especial en el mundo. Él te puso en un lugar especial. Él te dio una familia, te dio una esposa, te dio hijos. Él pensó en vos. Vos no sos una casualidad. Él plantó una semilla. Él decidió que vos nacieras. ¿Por qué? Sos una persona importante para Él. Así como la higuera era tan importante para el Señor y se presentaba al pueblo de Israel. Nosotros a lo largo de este tiempo hemos recibido palabra. Pero hay algo interesante en todo esto. Dice la Biblia que de repente dijo el hombre, ¿es el tiempo ya de qué? Se corte. Se corte. No había más nada para hacer. Ya está. Me cansé. Hace tiempo que vengo hablando. Se tiene que cortar. Y entonces aparece un hacha, que fue la que no conseguí, casi la conseguí, la otra ya tengo en el depósito, y me pedí alguna y dice, pastor, hace 18 años que no uso una, y otro me dijo, no, la tengo en la casa, porque quería traer el hacha. Y hay algo interesante, en Mateo capítulo 13, verso 10, no lo busqué, solamente anotarlo. Juan el Bautista dice, hagan frutos dignos de arrepentimiento, porque los tipos iban y se bautizaban porque se querían bautizar. Dice, ¿ustedes se creen que van a engañar a Dios? No pueden engañar a Dios. El hacha ya está puesta a la raíz de los árboles y va a ser cortado aquel árbol que no da fruto. Porque ¿qué espera Dios de mí? Que dé fruto. ¿Y por qué Dios espera de mí? ¿Tiene Dios derecho a reclamar fruto de mí? Sí, ¿por qué? Porque me plantó, porque pensó en mí, porque me dio un lugar en esta tierra, porque Él pensó y me dio y me estableció. Donde estaba la higuera había otra cosa, ¿o qué es lo que había? La higuera estaba ahí. Ese era el lugar de quién? De la higuera, ¿no? Y de repente quizás la Biblia decía, ay, mirá el lugar que le dieron a la higuera, ¿será posible? ¿No? Eso quiere decir de que Dios nos ha dado un lugar en esta tierra, nos ha dado un lugar en este mundo, con un propósito, porque luego nos va a llamar a su presencia y las cosas serán distintas, pero mientras que esté acá, Dios espera de mí frutos, frutos de santidad, frutos de obediencia. Y hay algo interesante, ¡corta! Y tenía el hacha en la mano. Y entonces se levanta el viñatero. ¿Quién es el viñatero? Jesús. ¿Y qué dice Jesús? Jesús dice, Padre, ¿por qué no me permitís algo? Sabés que la gente viene sin dar fruto, es verdad. Pero me permitís algo. ¿Me dejas que haga unas zanjas alrededor de él? Y que este año ponga guano y ponga sarmientos, y le ponga agua. Ven, cuenta acá. Brian, no lo tomo como un ejemplo de alguien que no disfruta, ¿no? Brian, la verdad que viene ese tiempo sin dar frutos, sí es cierto, pero Señor, si vos me permitís, ¿le podríamos dar un tiempo más a Brian? ¿Qué tal si me permitís de que yo haga unas zanjas grandes, ¿no? Y que eche abono. Y el abono echa olor, che. Como le decimos en el campo, es bosta. ¿Ah? Se te mete así entre las manos cuando vas a echar guano, ¿no? Y tenés que echar bueno y después que entras a la casa y te dice la vieja, ¡bañate! Y si te quedan los zapatos ni te cuento, porque eso es caca de gallina y es caca de todo. Es caca. Pero sirve. Y se prepara, ¿no? Entonces si me dejan, entonces empieza a
acabada ahí, ¿no? Porque ese tiempo que no viene dando fruto. Pero dice, si le damos un año más a Brian, entonces dice, bueno, dale, vamos a dar un año más. Y cavó, y cavó, y cavó, y le da, y se ensuciaba las manos, le ponía, ¿no? Y le decía a la higuera, vamos, que vos vas a poder dar frutos. Abraham, un hombre que mintió, le dijo a mucha gente de que la esposa que tenía no era su esposa, sino que era su hermana. Y él era un hombre de Dios, era el padre de la fe. David fue un hombre que también pecó y cometió homicidio, pero era un hombre a quien Dios luego perdonó. Jacob engañó a su papá y engañó a su hermano, pero el Señor lo perdonó. Cuando hablamos de Pedro, Pedro lo negó, pero el Señor lo perdonó. ¿Saben por qué? ¿Saben por qué? Porque cuando se empezó a acabar alrededor de ellos, se les echó guano y ellos aprovecharon la oportunidad. Señor, si me dejas que ponga y lo que cambie alrededor de él y le ponga, Señor, quizás pueda dar fruto. ¿Y sabe qué significa esto? Significa un tiempo de misericordia para nosotros. Gracias a Dios. ¿Sabe qué significa esto? Significa que Dios está esperando ahora algo de vos. Significa de que el Señor está trayendo una palabra de oportunidad una vez más sobre tu vida. Quizás hace tiempo que no estás dando frutos. Quizás hace tiempo que Dios viene acercándose a vos y encuentra hojas nada más. Y no está encontrando nada más que hojas. ¿Sabes qué? El hacha está puesta ya. La cosa es, ¿hacha o pala? ¿Hacha o pala? Quiero pala. Quiero que se labure. ¿Hasta cuándo querés que se labure con vos? ¿Hasta cuándo querés que se hagan pozos al otro día, que se ensucien las manos con posta y que pongan ahí, dale? ¿Hasta cuándo vos querés? ¿Hasta cuándo querés? ¿No te das cuenta que es un tiempo donde Dios está esperando frutos de tu vida? Donde es un tiempo de que Dios quiere que crezcas, porque Dios se merece cortar un fruto de tu vida. ¿Sabes por qué? Porque a vos te plantó Dios. Vos no sos una casualidad. Por lo tanto, no podés vivir la vida como se te da la real gana. Y tampoco podés vivir la vida como vos quieras. Tenés que llevar la vida como Dios quiere que vivas. Si sos una higuera, tenés que dar higos, porque Dios te plantó. Y entonces, no sabemos cómo terminó la parábola. ¿Vos qué decís? ¿Qué pasó con esta higuera? Y con esta higuera pasó lo que la higuera decidió. Claro, porque a la higuera no se le puede obligar a que dé higos, pero se puede elaborar alrededor de ella para que dé higos. Y Dios está trabajando en este tiempo. Y Dios está trabajando en esta noche en tu vida. Y está haciendo pozos. ¿Sentís el olor a guano? ¿No sentís el olor a guano? ¿Te das cuenta que Dios está laburando? Cuando Jesús predicaba así sencillamente para que todos lo entendieran. Porque justamente lo que dice allí es abono, para que no caiga tan feo. Pero en realidad es guano. Y el Señor está esperando en esta noche diciendo, bueno, ¿será que yo podré venir el año que viene y encontrar frutos? ¿Será que Dios podrá venir en un tiempo y decir, qué lindo, valió la pena poder seguir cavando alrededor de esta persona, porque ahora vamos a encontrar higos? ¿Y los higos qué representan? Los frutos, el amor, el perdón, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la santidad. ¿Podrá Dios esperar cortar algo así en nosotros? ¿Podrá Dios hacerlo? Sigue el texto, después del texto que sigue, Jesús entra a una sinagoga, tómate en la pata. Ponen en el piso. Entra a una sinagoga y se encuentra allí con una mujer que estaba encorvada hace ya más de 18 años. Es interesante, 18 años.